Bueno, siguiendo un poco con las características del software eh, y como complemento a las que nombramos que había definido Cochrane, ¿sí? Pressman plantea algunas otras, entre las que nuevamente nos indica que el software no se manufactura en sentido estricto, es decir, no se fabrica, sino que se desarrolla. ¿Sí? Las diferencias entre el software y los productos de otras ingenierías son claros. ¿Sí? Eh, el software, digamos, al ser intangible y no se puede tocar, ya es muy distinto a los productos de otras ingenierías. Eh, el software no se desgasta, ¿sí? El software no sufre desgaste, no hay elementos mecánicos que puedan sufrir desgaste por su uso. El software lo que puede pasar es que se deteriore con el correr del tiempo, ¿sí? Fundamentalmente debido a modificaciones mal hechas, pero no se desgasta de ninguna forma, ¿sí? Esto de que se deteriora por modificaciones mal hechas es lo que produce que el software sea maleable potencialmente hasta el infinito, ¿sí? Y aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado, ¿sí? Si bien existen frameworks, existen librerías y existen miles de snippets, ¿sí? Que pueden ayudar a construir software, está claro que tanto los frameworks como las librerías y los snippets solo ayudan a atacar problemas generales con los que nos encontramos en cualquier software, ¿sí? Nos van a dar soporte para comunicación con base de datos, nos van a ayudar a estructurar clases, eh, nos podrán facilitar algunas validaciones, pero luego siempre vamos a tener que escribir nosotros mismos las cuestiones vinculadas con el dominio específico y propio de la aplicación que estemos desarrollando. Eh, Después otra cosa muy importante del software, ¿sí? Que también lo vimos en Ingeniería 1, y por ahí recuerden el artículo de Brooks que se titulaba No Silver Bullets, ¿sí? Que era el que no hay una bala de plata, digamos. Se hablaba de que el software es complejo por esencia, ¿sí? Y hacía un paralelismo, digamos, entre la construcción del software y un hombre lobo. Muchos piensan, ¿sí? Que el hombre lobo es uno de los monstruos más temibles, porque por un lado puede parecerse a cualquier persona que queremos o que apreciamos, y después cuando sale la luna llena eh, se convierte en un ser que no razona y que es capaz de atacar a cualquiera, incluso a sus seres queridos, ¿sí? Entonces, por eso muchos consideran que los hombres lobos son de los monstruos más temibles. Con el software en general pasa algo similar, ¿sí? Muchas veces pensamos que no nos estamos moviendo en terreno seguro y que es un dominio conocido y haciendo un sistema con poco riesgo, digamos, ¿sí? Y que no va a sufrir cambios en sus requerimientos y que es un sistema con poca incertidumbre, pero siempre, mal que nos pese, nos vamos a encontrar con sorpresas, ¿sí? Y la mayoría de las veces esas sorpresas no van a ser lindas. Bien, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, el software es complejo, ¿sí? Es esencialmente complejo y según Brooks existen dos tipos de complejidades. Por un lado está la complejidad accidental, que se refiere a los problemas que creamos nosotros mismos y que pueden corregirse, y después está la complejidad esencial, que es causada por el propio problema que se tiene que resolver y que no puede ser eliminada, ¿sí? Casi todo lo que hacen o hacemos los ingenieros de software está dedicado a lo esencial, es decir, a reducir la complejidad intrínseca del problema, ¿sí? O sea, la complejidad que tiene dentro cualquier sistema que vayamos a querer resolver. ¿Sí? Las complejidades accidentales tendrían que ver con usar una herramienta que no conocemos o escribir código de una manera no muy prolija, mientras que las complejidades esenciales tendrían que ver con cómo estructurar el proceso de desarrollo del software o de qué forma definir la arquitectura del sistema para que pueda soportar los requerimientos no funcionales. Si elegir mal la arquitectura del sistema sería agregar complejidad accidental al problema, ¿sí? Porque obviamente vamos a estar haciendo algo
más complejo de lo que era en un principio. Pero el hecho de tener que lidiar con una arquitectura, o sea, el hecho de tener que definir, escribir y documentar una arquitectura, sea cual sea esa arquitectura, sería una complejidad esencial que no vamos a encontrar cualquiera sea el sistema que hagamos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que enuncia Brooks con sus palabras es que la construcción conceptual de software es la misma sin importar cómo lo terminemos representando, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que la esencia de una entidad de software es una construcción de conceptos interrelacionados, conjunto de datos, relaciones entre estos datos, algoritmos e invocaciones a funciones, ¿sí? Esta esencia es abstracta, en la misma construcción conceptual independientemente de su representación. Sin embargo, es muy precisa y ricamente detallada. Entonces, como decía recién, lo que nos está diciendo Brooks con estas palabras es que la construcción conceptual del software es la misma, sin importarnos cómo lo terminemos representando, ¿sí? Una clase se podría representar por medio de un diagrama de clases UML o por medio del código fuente, ¿sí? Pero está claro que conceptualmente ambas representan lo mismo, ¿sí? Si nosotros ponemos public, class, bla, 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 escribimos los atributos, eso es una representación, y si nosotros hacemos un cuadradito en donde le ponemos un nombre y los atributos dentro, es otra representación, pero ambas representan lo mismo, ¿sí? Conceptualmente ambas representan lo mismo, ¿sí? Y la construcción de ambas requiere el mismo proceso mental: saber cuáles son los atributos, saber cuáles van a ser las funciones o los métodos o el comportamiento de esa clase, saber cómo va a estar formado su constructor o sus constructores, si va a tener herencia o no, con qué otras clases se va a vincular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que plantea Brooks, que sin importar lo que hagamos o cómo lo resolvamos, el software siempre va a tener una complejidad esencial intrínseca al problema que queremos solucionar. Entonces, según Brooks, las propiedades esenciales del software son complejidad, conformidad, modificabilidad e invisibilidad, ¿sí? Entonces repasamos rápidamente cada una de ellas, ¿sí? Complejidad dice que las entidades software son intrínsecamente complejas, son quizás más complejas que cualquier otra construcción humana porque no existen dos partes iguales. Hacer crecer, digamos, un software no es agregar más partes iguales o que hacen lo mismo, sino que es agregar partes nuevas que hacen cosas diferentes o mejorar parte que ya está funcionando, ¿sí? Esa es una de las diferencias fundamentales con respecto, por ejemplo, a construir una casa. Si uno quiere hacer una casa más grande y agrega ladrillos y todos los ladrillos son iguales, ¿sí? Pero cuando queremos hacer crecer el software no es tan lineal, ¿sí? Muchos de los proyectos, de los problemas clásicos de desarrollo de software derivan de su complejidad esencial y su crecimiento no lineal del tamaño, ¿sí? Problemas técnicos, dificultades de comunicación entre los miembros del equipo, lo cual lleva a errores en los productos, aumento en los costos y retrasos en los plazos, ¿sí? Dificultades de enumerar y comprender todos los estados posibles del programa, y de eso proviene la no confiabilidad, por ejemplo. Entonces acá, básicamente lo que se refiere a esto es que esos, digamos, o los problemas básicos de desarrollo de software vienen dados por la complejidad, como dijimos antes, ¿sí? Y el crecimiento no lineal con respecto al tamaño, ¿sí? No es que creen un sistema gigante de tal tamaño, va a ser un poquito más fácil de que un machitín grande, y que va a ser un poquito más fácil de un machitín grande. Por general, la complejidad crece, y las dificultades de estas complejidades iniciales crece de manera exponencial en base al tamaño, ¿sí? Porque mientras más grande sea encima, más difícil es esto de comunicación entre los miembros del equipo, ¿sí? Y menor comunicación, más se van a ver en el desarrollo del producto, ¿sí? Esto produce obviamente aumento de costos y retraso de los plazos, ¿sí? Por lado también, si aumenta esta complejidad esencial, sí va a ser más difícil enumerar y comprender todos los posibles programas,
eso proviene de no confiar, ¿sí? Mientras crezca esta inteligencia, es más difícil hacer para una función, lo cual hace que los programas sean difíciles de usar, ¿sí? Y pueden ir reparando varios usos. Bien, así como problemas o problemas administrativos, de nuevo van a crecer linealmente el tamaño, sino que crecer exponencialmente. Con respecto a la conformidad, básicamente dos diferentes definiciones diferentes, ¿sí? Una indica que la conformidad de algo es recibir la aprobación o el consentimiento o la autorización, digamos, escrita o que algo como dice que eso sería una definición de conformidad, que alguien está dando el consentimiento, la aprobación, la autorización de que algo es como dice que es que algo es conforme, que está especificado, ¿sí? Y por otro lado, la conformidad se puede decir o se puede ver que es como la adecuación, ¿sí? O la correspondencia de una con otra, ¿sí? Sea respecto a su fin, forma, función, ¿sí? Es otra definición de conformidad. Bien, o sea, la adecuación, la correspondencia de una cosa con otra. Esto es conforme a esto. Bien, cuando habla de conformidad del software nos referimos un poco a ambas definiciones, ya que la conformidad del software se refiere a que el software debe adaptarse, debe adecuarse, ¿sí? A la necesidad que tiene la zona. Fundamentalmente, porque por general el software es el último, digamos. Primero aparecen problemas y después hace el software a resolverlos, ¿sí? Por otro lado, los clientes como los usuarios tienen que sentarse en su conformidad, no su consentimiento, indicando que el software realmente realiza lo que tiene que realizar. Ellos esperaban que realice, ¿sí? La complejidad relacionada a la conformidad, lo que se significa, ¿sí? De diseñar software, que es una complejidad esencial del software. Se sabe que el software de por sí va a ser complejo. Deberá adaptarse, digamos, a las diferentes necesidades de todo ese universo de usuarios. Y finalmente, usemos la herramienta que tenemos, o el lenguaje de programación que usemos, la tecnología, la técnica que sea, siempre se elegirá al presente. No se va a poder reducir, porque constantemente el programa va a ser el mismo, ¿sí? Después, el software presta impresión de cambios, ¿sí? Principalmente por dos motivos. Cualquier software, sea que sea, en su especificación va a tener principalmente requisitos funcionales, y no van a ser ni más ni menos servicios o los servicios, digamos, van a tener que dar ese sistema. Los requisitos funcionales son la parte del sistema que están más cerca a los cambios, ¿sí? Obviamente que los sistemas van a tener, digamos, requisitos no finales, requisitos del dominio de aplicación, que tal pueden sus cambios, pero ser bastante menos frecuentes, ¿sí? Lo que es seguro que va a ser los requisitos funcionales. Y su vez, como se ve que el software puede ser modificado fácilmente, ¿sí? Por su viabilidad, juntan cuestiones que hacen que el software se quiera acá con frecuencia, digamos, y pretende que se haga bien y que haga rápido encima. Entonces, esto sin duda hace que el software sea una IA completa, ¿sí? Y esa complejidad basada en la modificabilidad, ¿sí? También dentro de su esencia, ¿sí? ¿Se entiende? Los software exitosos, evidentemente, sea para entender, funcionar, para adaptarse a nuevos usos, para mejorar, ¿sí? Algo que funciona todo bien, o para adaptarse a nueva arquitectura de hardware. Cierto es que un software éxito seguramente se va a extender el tiempo, y si se pierde el tiempo, probablemente habrá que adaptar para que siga siendo exitoso. Eh, En cuanto a invisibilidad, es una de las cosas que hacen que el software sea esencialmente complejo, ¿sí? El software invisible no puede ser visualizado. A pesar del progreso del análisis de las estructuras del software, estas aún son invisualizables, ¿sí? Y no permiten usar algunas de las más poderosas herramientas mentales. La realidad del software, que no es evidentemente especial y por lo tanto tiene una representación geométrica directa, ¿sí? No existe un solo diagrama de estructura, ¿no? Esto ya nombramos, ¿no? Sino una serie de grafos dirigidos, propuestos, uno con otro, todo ya lo nombramos todo, ¿sí? La visibilidad es de que podemos ver el software con todo, ¿no? Y eso es lo que lo hace completo, básicamente. Entonces, conclusión de la esencia del software, ¿sí? Lo que puedo decir en cuanto a la esencia del software, el software es esencial y complejo, fundamentalmente por características, tangibilidad, la invisibilidad, ¿sí? La maleabilidad, ¿sí? Aunque el software sea complejo. Esto implica de alguna forma la conformidad y la modificabilidad también. Cuando Brooks habla de que no existe una bala de danza, ya que no existe algo, podamos ver que por el simple hecho de hacerlo nos aseguremos un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo, ¿sí? Y que no esté nada, hagamos que asegure significativa en la complejidad propia del software. Aún existe bala de plata y muy probable que en un futuro cercano haya existido una bala de plata, ¿sí? En algún lugar leí que buscar bala de plata en la construcción del sol, y sería como tratar de conseguir que por nombrar, digamos, una técnica, por ejemplo, de agua o de hormigón, ese simple cambio permita mejorar significativamente todo el proceso de construcción de una casa, ¿sí? Que ahorre un tiempo significativo a la hora de construir una casa, solo conseguir un punto que les haga que el hormigón se más o se seque rápido, ¿sí? Está claro, mejorar la técnica de forado va a ayudar en algo, ¿sí?
pero no hace algo determinante, no hace esa bala de plata que nos simplifique el trabajo, ¿sí? Yo, entonces, a lo personal, considero que lo cercano a la data que tenemos hoy en día es justamente la ingeniería de software. Porque es lo más nos llega a significar trabajo de construir software, ¿sí? Pero claro que no es una bala, sino que es menos una metralleta con muchas municiones, ¿sí? Que va a tirar balas para lugares y cada una de esas balas va a simplificar algo, ¿sí? El uso de UML, el uso de patrones, como la documentación técnica, ¿sí? Todas esas cosas nos van a simplificar. El problema es que entre todas ellas nos van a ayudar a tener una productividad, ¿sí? Si las restamos, si las vamos y si tenemos un proceso repetible, probado y bla, bla, vamos a conseguir, digamos, un producto final de vida. Y así que sería lo más cercano a una bala que podemos llegar a tener.